Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero de todo corazón que se encuentren muy bien y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desgranar una declaración que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y por ende, al fandom de dos de sus estrellas más queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. El título lo dice todo: Demet Özdemir, Can Yaman, siempre tendré mi puerta abierta para ti. Vaya frase, ¿verdad? Esto abre un mar de especulaciones, esperanzas y quizás hasta un poquito de drama, así que prepárense porque vamos a analizar cada rincón de este titular. Antes de lanzarnos de lleno a este fascinante tema, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su suscripción significa el mundo para nosotros y nos impulsa a traerles contenido cada vez mejor. Así que, ¿qué significa realmente esta contundente afirmación de Demet Özdemir sobre Can Yaman? Es una simple cortesía entre compañeros de profesión que compartieron roles protagónicos en una telenovela que marcó un antes y un después en sus carreras, Erkencikus. ¿O hay algo más profundo, una conexión que trasciende la pantalla y que tal vez, solo tal vez, aún resuena entre ellos? Es innegable que la química entre Demet y Can en Erkencikus fue explosiva. Sanem y Can Divit se convirtieron en la pareja del momento, y su romance ficticio traspasó tantas barreras que muchos de nosotros, los espectadores, nos enamoramos de ellos como si fueran reales. Sus miradas, sus diálogos, sus peleas y reconciliaciones, todo era tan creíble que era imposible no imaginar un futuro juntos fuera de cámaras. Y es precisamente esa magia, esa conexión palpable, lo que hace que una declaración como esta genere tantas olas. Cuando Demet dice que siempre tendrá su puerta abierta para Can, ¿a qué se refiere exactamente? Podría interpretarse de muchas maneras. En un sentido literal, podría significar que si Can en algún momento necesitara un consejo, un apoyo o simplemente un amigo, ella estaría ahí para él. Es un gesto de generosidad y de mantener un vínculo positivo, algo que muchos valoraríamos en cualquier relación humana. Pero claro, en el mundo del espectáculo, las palabras de los protagonistas rara vez se toman de forma tan simple. Inmediatamente la mente de los fans viaja a escenarios de reconciliación romántica, a la posibilidad de que los sentimientos que nacieron en el set nunca se hayan extinguido del todo. Y es que, seamos honestos, ¿quién no deseaba secretamente que Sanem y Can Divit se hicieran realidad? Recordemos que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman no fue solo profesional. Hubo rumores intensos, especulaciones constantes sobre un romance, e incluso algunas declaraciones que en su momento alimentaron esas expectativas. Si bien ambos negaron formalmente una relación seria, la cercanía que mostraban, las miradas cómplices en entrevistas y eventos, todo sugería una conexión especial. Por eso, cuando ahora, después de un tiempo, Demet reitera este gesto de apertura, es natural que surjan las preguntas. ¿Es un eco de aquellos sentimientos pasados? ¿Es un reconocimiento del impacto que Can tuvo en su carrera y en su vida en ese momento? O quizás, y esta es una posibilidad que no podemos descartar, es una forma muy sutil y elegante de decir que valora la amistad y la buena relación profesional con alguien que fue tan importante en su trayectoria. Analicemos el contexto de esta declaración. ¿Cuándo y dónde la hizo Demet? Las declaraciones de las celebridades a menudo dependen del momento y del público. Si fue en una entrevista personal, puede tener un matiz más íntimo. Si fue en un evento público, podría ser una respuesta más medida. Sin embargo, la frase en sí, siempre tendré mi puerta abierta para ti, suena a algo que se dice desde el corazón, un ofrecimiento genuino de amistad y apoyo incondicional. Y cuando se dirige a una persona con la que se compartió una experiencia tan intensa como el éxito de Erkencikus, esa frase adquiere un peso emocional considerable. Es importante también recordar la trayectoria de ambos después de Erkencikus. Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos, participando en otras producciones televisivas y ganando reconocimiento internacional. Can Yaman, por su parte, también ha tenido una carrera meteórica, explorando proyectos en Italia y aumentando aún más su base de fans global. Cada uno ha forjado su propio camino, pero el recuerdo de su colaboración sigue muy vivo en la memoria colectiva. Entonces, ¿qué nos dice esta frase sobre la posibilidad de una reconciliación romántica? Honestamente, es muy difícil afirmarlo con certeza basándonos solo en este titular.
La vida de las celebridades es compleja y las relaciones, sean de amistad o románticas, pueden ser fluidas. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir está enviando un mensaje de aprecio y buena voluntad hacia Can Yaman. Está reconociendo la importancia de su conexión pasada, ya sea profesional, personal o una mezcla de ambas. Y este gesto de apertura, por sí solo, ya es digno de mención. Podríamos pensar en escenarios. Imaginemos que Can Yaman está pasando por un momento difícil, o simplemente necesita un colega con quien compartir experiencias de la industria. En ese caso, la puerta abierta de Demet sería un salvavidas, un recordatorio de que existen personas en su pasado que le tienen estima. Por otro lado, también podemos soñar con el escenario que muchos fans anhelan, que esta declaración sea un guiño a un posible renacer de su relación, un indicio de que los sentimientos nunca se fueron del todo. En el mundo del entretenimiento, las segundas oportunidades y las relaciones que se reavivan son temas recurrentes y siempre generan gran expectación. La belleza de estas declaraciones, y lo que las hace tan intrigantes, es que dejan espacio para la interpretación. No nos da todos los detalles, no nos revela la magnitud de esa puerta abierta. Y es ahí donde reside el misterio y el encanto. Nos permite a nosotros, los espectadores, imaginar, especular y, por qué no, mantener viva la esperanza de ver a nuestros actores favoritos unidos nuevamente, ya sea en pantalla o en la vida real. Para entender mejor la magnitud de esta declaración, debemos recordar el impacto de Erkenci. Esta serie no fue solo un éxito en Turquía, conquistó audiencias en todo el mundo. La pareja que formaron Demet y Can se convirtió en un fenómeno. Sus fans dedicaron incontables horas a crear contenido, a seguir cada uno de sus pasos, a desear que su amor en la ficción se convirtiera en realidad. Y en ese contexto, una frase como "siempre tendré mi puerta abierta para ti" de Demet hacia Can, no es una simple frase de cortesía. Es un eco de esa conexión profunda que crearon con el público. Quizás Demet siente una deuda de gratitud con Can por la forma en que colaboraron y el éxito que alcanzaron juntos. Quizás valora la profesionalidad y la dedicación que él aportó a la serie. O quizás, y esta es la parte que más nos emociona a muchos, hay un reconocimiento de la chispa que existió entre ellos y un deseo de mantener esa conexión viva, sin importar lo que depare el futuro. En definitiva, la declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman es un recordatorio de que, a pesar de las cámaras, los guiones y la distancia, las conexiones humanas pueden ser muy duraderas. Es una muestra de aprecio, de respeto y, posiblemente, de un afecto que trasciende lo profesional. Y para los fans que amaron su química en Erkenci, esta frase es una pequeña luz de esperanza, un motivo para seguir atentos a sus caminos y, quién sabe, quizás a un futuro encuentro que siga cautivando nuestras pantallas. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro análisis sobre esta intrigante declaración. Hemos explorado las diferentes interpretaciones, hemos recordado la magia de Erkenci y la conexión que Demet Özdemir y Can Yaman crearon con nosotros. Lo que está claro es que Demet ha enviado un mensaje de apertura y aprecio hacia Can, un gesto que sin duda resuena fuertemente en el corazón de sus seguidores. Ya sea como amistad, como agradecimiento profesional o como una insinuación de algo más, esta frase ha encendido la chispa de la conversación y, estoy segura, de la esperanza para muchos de ustedes. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo y por dedicar su tiempo a explorar este tema conmigo. Su energía y su interés son lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa realmente la frase "Can Yaman, siempre tendré mi puerta abierta para ti" de Demet Özdemir? ¿Creen que hay posibilidad de una reconciliación romántica, o lo ven más como un gesto de amistad y respeto profesional? Déjenme sus pensamientos y sus especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden lo importante que es su apoyo para este canal. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, o que simplemente disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos muy pronto con más contenido que seguro les encantará. Hasta la próxima.